implica el mismo esfuerzo vender un peso que vender un dólar. Y son 20 por 1. Conseguí trabajo en Kodak. Kodak me llevó a Estados Unidos. Tienes que predicar con el ejemplo. Si exportas y tus ingresos son en dólares, siempre tienes algo que compartir. Hay gentes que dicen, pues, ¿qué voy a compartir? Había mucha demanda en el extranjero por textiles de algodón hechos en México. Te vuelves muy frágil por darle la espalda a lo que te dio, de lo que vives realmente. Le das la espalda para invertir que en bienes raíces, que este terreno, que este edificio, porque crees, y genuinamente crees, pero estás equivocado, en que en la diversificación vas a ser más exitoso y menos vulnerable. Y los empresarios mexicanos no tenemos siempre la mejor imagen en el extranjero como para decirle a tu cliente, lo que te estoy vendiendo no lo hago yo, me lo hace otro. Es una afición familiar. Tenemos nosotros ya 4 años, estamos en el 5º año, no hemos tenido un incidente en el estadio del cual nos podamos lamentar. En esos 4 fuimos 2 veces campeones. O sea, no hay... Claro. Pero si te vas al fútbol y al béisbol, no, en 4 temporadas, sí, ser campeón 2 veces es mucho. Es mucho. Y lo hemos logrado. Gracias por seguir con nosotros en la 5ª temporada de Empresario Empresario, el podcast de negocios en el que nuestros invitados comparten consejos, aprendizajes y su experiencia en el mundo empresarial. Bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Muy contento de estar hoy con el honor de la presencia de José Luis González Íñigo. Muchas gracias, José Luis, por acceder a este podcast, que lo considero especial por la gran trayectoria que tienes. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirle con nuestras escuchas pues las experiencias de un empresario que como tú tiene una gran trayectoria. En ese sentido, me siento honrado de hacerte esta entrevista, esta charla. Y bueno, pues de todos modos te presento, José Luis González Íñigo, fundador y presidente de Cesajal, presidente de Banco de Alimentos de Guadalajara de Jalisco, presidente de Charros de Jalisco. Muchas gracias, José Luis, por estar acá. Gracias a ti, Luis Gerardo. Bueno, pues me gustaría un poco sé que hay muchas personas que en el público que te van a conocer. Entiendo que tú eres jalisciense por adopción. Tú naciste en Hermosillo, Sonora, ¿cierto? José Así Luis, es. Eres de Así Hermosillo. Es, ¿Y cómo es que estás acá viviendo en Jalisco desde hace muchísimos años? Bueno, pues es una historia que de alguna manera he comentado algunas veces. Como dijiste, nací en Hermosillo, Sonora. Allá lo más destacado que recuerdo yo, por supuesto, es el cariño de mi familia, Sí. de mis padres, de mis hermanos, mi profunda afición por el béisbol. Allá lo empecé a jugar Okay. desde niño. Hermosillo es una hermosa ciudad. En aquel tiempo era una ciudad pequeña, tendría unos 50, 60 mil habitantes cuando nací. Tiene ya ahora 1 millón. Pero la verdad es que creo que fue una inclinación de Dios hacia mí que me di cuenta a los 14 años que mi futuro en Hermosillo, en Sonora, era pues muy pobre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi familia, mi padre no tenía un negocio estable. Uh-huh. Incursionó en varias actividades, uh-huh, pero yo veía con claridad de que si me quedaba en Hermosillo, pues iba a trabajar para una de las 5 o 6 familias que dominaban la economía en esa ciudad, ¿no? Entonces me di cuenta que debía salir. Si quería progresar, fue a los 14 años, temprana edad. Uh-huh. Sí, claro. Pero sí convencí a mi padre de que me mandara a estudiar a Monterrey, okay, al Tecnológico de Monterrey, porque quería yo estudiar una carrera, uh-huh, que no había en la Universidad de Sonora. Claro. Te podrás imaginar que a los 14 años era solamente contador, abogado, un buen paro, como dicen ahora los jóvenes, un buen paro para salir de Hermosillo, y lo logré. Me fui a Monterrey, un paso
trascendental en mi vida, Sí. porque allá pues aprendí a estudiar, aprendí a valerme por mí mismo. Llegué allá el mismo día que cumplí 15 años. Va. Llegué a ser preparatoria y después profesional. Por azares del destino, que creo que también marcó mi vida favorablemente, me vi en la necesidad de conseguir una beca, porque mi padre no podía ya sostener mi carrera, ¿no? Entonces solicité una beca, la conseguí, era mitad beca, mitad préstamo, que se prolongó prácticamente por el resto de la preparatoria y por toda mi carrera. Okay. Esa beca me obligó, en el buen sentido, a adquirir un sentido de responsabilidad, de cumplir con los objetivos de la beca y poder mantenerla. Me llevó a varias cosas, a varias actitudes mías que a final de cuentas me favorecieron, ¿no? La disciplina, la responsabilidad, el deseo de lograr mantener la beca, y todo eso me llevó a hacer muchas cosas que posteriormente me ayudaron, ¿no? Ahí continué con el deporte, sobre todo jugando béisbol, softball, y entre otras cosas me ingresaron al Salón de la Fama del Deporte del TEC de Monterrey, lo cual es un honor muy grande, porque es una cantidad mínima de estudiantes y ex-ATEX que se llaman, que nos llamamos, que han ingresado a ese Salón de la Fama. Posteriormente, esa estancia allá y ese cariño que tuve por el gran beneficio que me ofreció el TEC con la beca, pues obtuve el premio Eugenio Garzazada muchos años después, en el 2010. Es un gran reconocimiento. En el 2017, por supuesto, es un gran reconocimiento. Muy pocas gentes lo han logrado, no solamente ex-ATEX, sino hombres de empresa en México. Y pues ese premio lo agradecí mucho, lo sigo agradeciendo, y me ligó aún más a Monterrey y al TEC de Monterrey, ¿no? Y a varias cosas más me ha otorgado el TEC de Monterrey, como haber sido nombrado un ex-ATEC con trayectoria, que le llaman, ¿no? Sí, claro. Es un premio anual que entrega el TEC a un empresario destacado, a un empresario que haya destacado. Claro. Y también es una significación muy fuerte para mí. Entonces, Monterrey dejó una profunda huella, la sigo de alguna manera alimentando, conectado, claro. Pero sigo muy ligado a Monterrey. Y después de Monterrey, la tercera ciudad de mi vida pues ha sido Guadalajara. ¿Cómo es que viniste a Guadalajara y cómo es que aprendiste? Vine a Guadalajara porque la que es ahora mi esposa, en aquel tiempo era mi novia. Yeah. Y habiéndola yo conocido en Hermosillo, porque ella es de Hermosillo, su familia se vino a vivir a Guadalajara. Okay. Y venía yo a verla a Guadalajara. Me salía muy caro ir a verla y muy tardado. De Monterrey para acá, ¿no? De Monterrey y después en México me fui. Mis papás ya vivían en México. Me fui un año con ellos allá a trabajar en una empresa, pero venía a verla los fines de semana, algunos, y me salía muy caro, como te digo, y muy... El tren que tomaba salía de México, pero en el Pullman, supongo. En el Pullman, lograba venirme en el Pullman. Pero salía de México a las 7 de la tarde y remotamente sabía a qué horas iba a llegar a Guadalajara, ¿no? Claro. Y si no, en camión, pero era muy cansado. Sí, claro. Entonces busqué trabajo en Guadalajara. Lo encontré. Y desde pues 1966, de 1966, hace 59 años, llegué a Guadalajara. Wow. Llegué a Guadalajara, aquí, pues como te dije, logré trabajar, conseguir trabajo en diferentes actividades, pero también tuve la fortuna de a temprana edad
encontrar qué me gustaba. Y por una razón o por otra, pero yo había estudiado ingeniería química en el TEC y me gustaba mucho viajar, me gustaba mucho el comercio internacional, las actividades exportadoras, y fue así como en Guadalajara, unos años después, conseguí trabajo en Kodak. Kodak me llevó a Estados Unidos casi 2 años. Allá terminé de aprender el inglés, que era indispensable para lo que yo quería. Y regresando, dejé Kodak y me fui a trabajar al Instituto Mexicano de Comercio Exterior como delegado del IMSE, con sede en Guadalajara, pero cubría yo 5 o 6 estados. Entonces me la pasaba viajando entre ellos para buscar la oferta exportadora de México hacia el extranjero. Y por otro lado, yo tenía información diaria de colegas que eran delegados del IMSE en el extranjero. Había consejerías comerciales en 4 ciudades grandes de Estados Unidos, en 5 o 6 ciudades europeas, en Oriente. Entonces yo recibía la información de lo que se necesitaba. Sí, de lo que requerían los empresarios extranjeros ubicados en esos países de México. Y yo conocía la oferta exportadora, al menos de la región, pero también por los otros delegados del IMSS en otros estados de la República, conocía también la oferta exportadora. Y fue así como... ¿Tú identificaste una necesidad? Identifiqué varias. Identifiqué sobre todo 2. 2 actividades. Una, la actividad textil. Había mucha demanda en el extranjero por textiles de algodón hechos en México. El principal producto era la mezclilla. Y otras sábanas, toallas, hilos de algodón, telas para vestir, de camisas de algodón, de pantalones de algodón. Entonces me dediqué durante 18 años a la industria textil. A exportar textiles, primero en base a comisión, después compraba y vendía textiles. Ya como empresario. Ya como empresario, sí, ya tenía una empresa que hacía eso. Y posteriormente, por razones naturales, llegó la posibilidad de tener fábricas textiles de algodón, fabricantes de mezclillas sobre todo. Y me dediqué a la industria textil del algodón. A los 18 años, México, en 1985, ingresó al GATT con el presidente de la Madrid. Y se abrió, yo diría que ingenuamente, a la importación de todo. Lo que México había sido tradicionalmente importador y cerrado a importar ciertas cosas para impulsar la industria local, pues nos volvimos muy poco eficientes en la producción, pero de repente se abrió México a todo y entraron productos, muchos de ellos textiles de algodón, y se complicó muy feo para la industria mexicana. Entonces dejé los textiles de algodón y me dediqué en la otra actividad que yo había encontrado muy favorable durante mi trabajo en el IMSE, que era la exportación de productos alimenticios. ¿Qué es lo que hoy haces esa jala? Que es lo que yo inicié hace casi 40 años, que dejé la industria textil por la industria alimenticia, y tengo ya establecido en esa actividad durante los últimos 40 años, toda mi vida. Y afortunadamente fui acertado en aceptar esa actividad, porque desde ese Ahora sí, tiempo, como dicen, pivoteaste, como dicen hoy los emprendedores. Bueno, lo que yo en algunas ocasiones que me invitan a platicar con jóvenes, lo que yo les digo, no todo lo que fue bueno ayer será bueno hoy o mañana. Y mientras más pronto te des cuenta, pues más pronto vas a evitar perder dinero, más pronto vas a evitar que pierda dinero tu familia si puso dinero, y más pronto encontrarás
utilización correcta de tu tiempo en algo que Sí, tenga de tu futuro. capacidad, de tus recursos y demás. Y que no te dé miedo, sobre todo si eres joven, que no te dé miedo cambiar de giro. Lo que aprendiste, Claro. tu valor como persona, Claro. la puedes aplicar en cualquier actividad. Nomás cerciórate que tenga futuro y que te vas a sentir cómodo en ella, ¿no? Claro. Yo creo que eso pasa con muchos empresarios que se quedan anquilosados por temor, por comodidad, obsesionados claro. en una actividad, empecinados en algo Sí. que, como te dije, ayer fue bueno, pero hoy dejó de serlo, ¿no? Claro. Y a otra Tal cual, cosa, es una realidad, el a mercado se otra impone. cosa, Claro. a otra cosa. Tú sigues siendo valioso Claro. y serás valioso en otra actividad, pero si rectificas a tiempo, ¿no? Claro. Claro. Entonces así fue como me metí a la industria alimenticia. Yo siempre, por mi vocación de ingeniería química, he sido afecto a la industria. Ya. Me gusta la industria. Sí. Creo que es una actividad muy noble, una actividad que te obliga a estar en ella, Ya. a ser consistente, a enfocarte, Ya. a muchas otras cualidades que debes tener como empresario, sobre todo si eres industrial, en enfocarte en eso, sobre todo, no distraerte. O sea, porque de repente las oportunidades pueden surgir como ¿cómo se llama? Canto de las sirenas, ¿no? Y empiezas que uno quiere hacer más de lo que realmente... Bueno, o sea, tienes que identificar en lo que eres bueno para hacer. En lo que eres bueno y no ser egoísta con lo que es bueno para ti. ¿Qué significa eso, José Luis? A veces nos da por los recursos que genera tu actividad, en lugar de aplicarlos en ella y crecer y tener la mejor tecnología, los productos mejor innovados, te da por pulverizarte. ¿Por qué? Porque en la pulverización voy a ser menos frágil. Y la verdad es que te vuelves muy frágil por darle la espalda a lo que te dio, de lo que vives realmente. Le das la espalda para invertir que en bienes raíces, que este terreno, que este edificio, que te desenfocas. Porque crees, y genuinamente crees, pero estás equivocado, en que en la diversificación vas a ser más exitoso y menos vulnerable. Y termina vas a ser al revés. Más seguro diversificándote que aplicándote en aquello en lo que estás, en lo que te ha dado y en lo que requiere los negocios, y la industria sobre todo es muy celosa. No puedes estar compartiendo tus recursos, tu mentalidad, en otro tipo de inversiones en los cuales realmente no está tu experiencia. A lo mejor las conoces, pero te van a distraer recursos de lo que realmente es lo tuyo, ¿no? Porque Cesajal de alguna manera ha estado siempre en la industria alimenticia, aunque en diferentes temas, entiendo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de descubrimiento? Bueno, José Luis? Cuando yo entré en la industria alimenticia después de la textil, yo tenía muy claro, podría decirte cuatro postulados que los seguí y se los he transmitido a mis hijos, a mis yernos, que es exportar lo más posible, ¿no? Y ya lo he dicho en varias ocasiones, implica a veces el mismo esfuerzo. Si ya tienes calidad en tu producto y tienes capacidad de producción, implica el mismo esfuerzo vender $1 que vender $1. Y son 20 por 1. Claro. Y la verdad es que es más fácil cobrar el dólar que cobrar el peso. Entonces, es mucho mejor negocio exportar que vender en mercado nacional. Sin descuidar. Es una diversificación distinta. En lugar de irte a buscar otras cosas y que invertirlo acá, pues mejor hazte más fuerte. Inviértelo en tu empresa, en tu industria, y busca. Ahí sí diversifica tus mercados, diversifica tus clientes. Sí. Y también ahí aplica el enfocarte. Si tienes un buen mercado en Estados Unidos y en Europa,
pues profundiza en esos mercados. Son tan grandes y son Estados tan Unidos nobles. Y son tan nobles que a veces dices tú, no, pues quiero ir a Sudamérica y quiero ir a África y quiero ir a Australia, Nueva Todavía no te Zelanda. acabas el que te Son muy acaban de buenos, poner enfrente. son muy buenos y nosotros lo hacemos. Sí, tienen. Exportamos. Entiendo que exportan a más de 30 países Sí, hoy sí, día. sí. Pero poco a poco. Pero fue poco a poco. Pero realmente tenemos a un vecino que consume enormidades, que está muy cerca, que de alguna manera nos identificamos con ese mercado. Claro. Es muy fácil adoptar esas culturas de consumo y yo creo que no debemos, inclusive exportando, debemos enfocarnos lo más posible en los mejores mercados. Claro. Y hay que diversificar clientes, por supuesto. Claro. Eso es indudable. Pero tus mejores clientes, a lo mejor les puedes vender más cosas. A lo mejor identificándote con ellos, confían en ti para un nuevo proyecto que tengan. Enfocarte es algo muy importante en todo. Entonces, un postulado es exportar más y más. Un postulado es exportar. El otro que les decía yo, procura proveerte de materias primas del campo mexicano y del campo jalisciense lo más posible. Okay. Cuando creces ya no es tan válido eso. Sigue siendo válido lo más posible. Sí. Llega un momento en que ya agotaste las posibilidades. Por ciclos agrícolas, por competitividad, por especialidades. Necesitas materias primas. No se hace todo en Jalisco. Necesitas materias primas de muchas partes. Claro. ¿No? Pero al principio quiero pensar que eso tiene un sentido más de desarrolla tu lugar. Bueno, sí tiene mucho, ¿no? Tiene mucho. Primero, compras en pesos. Claro. Segundo, pagas fletes en pesos. Claro. Reduces gastos de viaje de tus proveedores, de tu equipo proveedor. Cerca. Estando cerca. Claro. Es más fácil seguir las cosechas estando cerca que estando lejos. En fin, son muchas razones por las cuales conviene proveerte del campo mexicano, en especial del jalisciense o de la zona. Y por supuesto, apoyas al campo mexicano, apoyas a quien es tu mercado, en cierta forma, por el porcentaje que vendes en mercado nacional. Pero te repito, los ciclos agrícolas, los seguros que tienes que tener por almacenar, si compras de un solo producto en una cosecha en Jalisco y proveer en el extranjero 12 meses del año, pues no te conviene. Necesitas mucho inventario, mucha fumigación, muchas bodegas, muchos riesgos. Entonces tienes que programar tus compras en donde te convenga, siguiendo los ciclos agrícolas y tratando de conseguir pues los mejores precios, fletes, en fin. Ese es el segundo postulado. El tercer postulado, prodúcelo tú, transfórmalo tú. Las materias primas que compras, para que le generes valor agregado. Pero más que eso, en lugar de dárselos a maquilar a otros, tú ten la capacidad instalada productiva de transformación suficiente para bajar tus costos, controlar mejor tu calidad, controlar mejor los tiempos de entrega a tus clientes en el extranjero, das mejor servicio y la parte medular, pudiéramos decir, México y los empresarios mexicanos no tenemos siempre la mejor imagen en el extranjero como para decirle a tu cliente, lo que te estoy vendiendo no lo hago yo, me lo hace otro. Entonces él dice, bueno, ¿cómo me garantizas la entrega, la calidad y sobre todo un tema muy actualizado, la trazabilidad? O sea, si hay un problema... Y más en la industria alimentaria. Y más en la industria alimenticia, ¿no? En casi todas, pero en la alimenticia. La trazabilidad de ese producto que te mandé, aquí la tengo. Yo lo compré en tal lado, en tal fecha, lo produje, lo transformé y te lo mandé. Entonces, toda esa seguridad que necesita el cliente en el extranjero, se la garantizas mejor, no total. Si tú transformas esos productos, no te lo transforma a otro para vendérselo a otro.
Entonces eso lo aprendí también desde el principio y se lo he transmitido a mis hijos, a mis gentes, de que prácticamente todo lo que vendamos lo hayamos transformado nosotros. Ya sea que tu fábrica esté en México o si tu fábrica esté en el extranjero, para surtir en el país donde te estableciste o donde sea, que tengas esa seguridad de que tú lo transformas. Y la cuarta, desde el principio, lo que comenzaste, darle el mayor valor agregado posible. Eso es indispensable porque si eres exportador de materias primas, aunque vayan bien empaquetadas y vayan muy limpias, eres fácilmente sustituible por otros países que estén en la misma latitud. Va uno, va otro. O lo producen en África, o lo producen en Australia, o lo producen en... Rápido te pueden dar. Entonces te pueden hacer a un lado por unos centavos. Conforme le das mayor valor agregado, te vuelves más útil para el cliente. Y si logras, esto ya lo ha hecho más mi hijo, pero si logras darle valor agregado de tal manera que tu producto llega al cliente consumidor final, pues ese es el verdadero valor agregado, ¿no? Y si ese producto que llega al cliente con todo procesado por ti, si ese producto lleva tu marca, pues eso ya. Tienes un respaldo, no te pueden quitar así es la nomás. culminación. Además de que no te pueden quitar, llega un momento en que si tu marca es exitosa, pues tu marca, inclusive vale más tu marca que todo lo que hay atrás. Y no te puedes hacer el lujo de que alguien más y tú nomás checas la calidad y entregas el producto. Pero además de eso, nosotros tenemos 40 años siendo industriales y hemos crecido mucho en producción, en capacidad de producción y diversidad de productos alimenticios que producimos. Una marca que tenemos en el extranjero, en 10 años que la tenemos, vale más la marca que todas las fábricas que tienen aquí instaladas, que tenemos en México y en otros países que tenemos también fábricas instaladas. Esa sola marca vale más que todo. Fíjate nada más. Entonces, el valor de la marca es, pues creo yo que sublimizar tu negocio, ¿no? Muy bien. Sublimar tu negocio. Sublimar tu negocio. A ver, José Luis, yo quisiera cambiar un poco el tema para algo de lo cual creo que muchas personas reconocemos en ti, que tiene que ver con esta parte de tu compromiso social. De aquello, digo, y creo, porque me parece que lo predicas con el ejemplo, que también empiezas en tu propia casa, con tu propia empresa, con tu propia gente. Aquí puede haber otras preguntas. ¿Qué es lo que tú consideras más relevante que se hace en tu empresa y por qué, José Luis? Bueno, en la empresa siempre hemos creído, y yo pues te podría decir que desde niño, desde jovencito, mi madre me enseñó de alguna manera que se puede ser generoso aun cuando no tengas recursos. La generosidad no solo es en lo económico, es cariño, es acompañamiento, es apapacho, es estar pendiente de la persona, no solamente de lo que económicamente necesita esa persona. Y en el caso de la empresa nuestra, pues tienes que predicar con el ejemplo. Si exportas y tus ingresos son en dólares, pues también tienes que tener una empresa con esa modalidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Un lugar de trabajo digno. Pues si tienes comedores para tus empleados, pues la mejor comida para ellos, al mejor precio posible, que estén bien alimentados, que hemos procurado darles un sueldo por encima del promedio. Hemos logrado generar un ambiente tal que la rotación de personal
se reduce muchísimo. Sí. Que al final eso te beneficia. O sea, tú les pagas bien, ellos permanecen. Les pagas y bien todo el mundo y los gana. tratas bien. Y los tratas bien. Es más importante a veces tratarlos bien que pagarles bien. Por supuesto, pagarles bien. Sí, claro. A final de cuentas, necesitamos eso, pues. Es lo que los hace que permanezcan en la empresa, ¿no? Pero ¿qué significa tratarlos bien, José Luis? Perdón. Pues tratarlos bien es pensar en ellos, ¿no? Okay. Pensar que tienen familia, pensar que tienen dignidad, pensar que deben tener un objetivo en su vida, deben pensar que su vida es útil, que su vida es digna, que su familia lo necesita, que sus hijos necesitan su ejemplo, que necesitan ver en esas personas, en nuestros trabajadores, gente con un buen comportamiento. Claro. Y valores, y eso se da pues con capacitación, con cursos. O sea, tú tienes como empresario que ayudar a que tus colaboradores no solamente ganen bien, sino que se formen. Que se formen, que se sientan útiles a su barrio, a su escuela, en su familia. Sí, claro. Que sean buenas personas en el más amplio sentido. Sí. Útiles y conscientes. Y que sus ingresos realmente los compartan con su familia. Claro. Sepan compartirlos. Hay mucho que hacer, ¿no? Que en lo posible, pues preocuparte porque tengan una salud, ahora sí que digna, una habitación, una casa digna, preocuparte por cómo son sus traslados. Sí, del lugar de donde viven a su lugar de trabajo. Fábrica, procurar contratar gente que viva cerca de la fábrica. Claro. Sí, porque eso al final se convierte para algunos, imagínate, en horas, hora y media, 2 horas en llegar a tu trabajo, de ida y de calidad venida, de vida pues, les quitas tiempo para su familia y para sus hobbies, para sus... Sí. En fin, la gente que trabaja con nosotros, procuramos que tengan la mejor calidad de vida posible de acuerdo a su posición, ¿no? Claro. Tú hablabas hace rato de la generosidad como principio que te enseñó tu madre. ¿Podrá haber algunos empresarios que piensen que está peleado, déjame decirlo así, el hacer empresa con esto que tú has nombrado de realmente preocuparte por los colaboradores, más allá del ingreso? Incluso hablaste de la dignidad y del que ellos mismos puedan desarrollarse. ¿Qué dirías tú? Bueno, yo creo, sinceramente te lo digo, que las nuevas generaciones están mucho más conscientes. Sí, ¿verdad? De esto, ¿no? En las universidades, en el ambiente en que se mueven, donde ya se habla más de eso, de ese término, la generosidad. La generosidad, ¿no? Con las personas. Y yo creo que la generosidad pues es prima hermana, por no decir hermana, del agradecimiento. Claro. El que es agradecido normalmente es generoso. El que agradece, como el mismo colaborador de la empresa, que agradece con la empresa las oportunidades. Y da también lo mejor. Él se vuelve generoso también en la medida de sus posibilidades, con su familia, con sus vecinos, con su barrio, con su parroquia, con su... Entonces ese sentido de agradecer y ser generoso va muy ligado. Pues si eres agradecido con la vida que te dieron, que te dio Dios, pues en algún momento de tu vida pues tienes que agradecerle a Dios, y qué mejor manera de agradecerle que ser generoso con tu prójimo, ¿no? Claro. Oye, José Luis, y en este camino yo veo que tú hiciste una fundación y además quiero que si nos puedes platicar un poquito por qué, y luego cómo fue el tema que te enrolaste con el Banco de Alimentos, que sabemos que es una labor social que tiene un impacto que muchos no nos damos cuenta. Platícanos un poco de curiosamente, yo me entendí mejor el término de generosidad y el término de
de preocuparte y de no solamente acostumbrarte a voltear para arriba, ¿no? Sino que tienes que acostumbrarte a voltear a los lados A la y gente hacia que abajo, no tiene las mismas y hacia oportunidades abajo, que ¿no? tú. Y tienes que acostumbrarte a que el dolor ajeno no sea indiferente en tu vida, ¿no? Ya. Sino que ese voltear a los lados y voltear hacia abajo de tal manera te mueva Claro. a que te preocupes por los demás. Yo y creo que fue, como te dije, por mi madre que yo la veía entregada, pues, y en forma natural, no, era llegar al mercado y a todo el mundo conocía y a veces la acompañaba, era darte cuenta que el carnicero, De las verduras. las verduras, todo, la gente, además de comprarles lo que les ibas a comprar, estar pendiente de ellos y de su familia. Y Realmente preocuparte por ellos. Sí, saber. Pero no de la boca para afuera, saber cómo que su hija está enferma y cómo va su hija. Claro. Y que el marido acaba de morir y el pésame. Claro. Y bromear y en fin. Sí, detalles que te hacen darle importancia a la otra persona. A la otra persona, ¿no? Eso lo vi yo mucho en mi madre. Y creo que es aplicable durante toda la vida y en todos los seres de este planeta, ¿no? Ser con una sonrisa, con una... pero genuina, no forzada, no porque te acomoda, porque te ves bien, sino porque realmente o porque tu conciencia te lo está pidiendo, sino que fuese más natural, ¿no? Claro. Yo, en una plática que dio Manuel J. Cloutier aquí en Guadalajara durante su campaña, y él había sido presidente de Coparmex y presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y hablaba de eso, de eso. De que el empresario exitoso lo comparaba él con una mesa de 4 patas. Por más hermosa que sea la mesa, por más bonita, por más elaborada, con mesa de plancha de mármol, si una de las 4 patas falla, pues la mesa se va a caer. Por más bonita que esté. Por más bonita que esté. Y él mencionaba cuáles eran las 4 patas, las que debe un empresario exitoso considerar en su vida. Y creo que las has oído, y una de ellas era compartir. Compartir lo que tienes. Siempre tienes algo que compartir. Hay gentes que dicen, pues, ¿qué voy a compartir? Pues comparte cariño. Comparte cariño, que es el que menos cuesta. Entonces, me impresionó mucho eso y ahí empecé yo a moverme. Una inquietud. En tratar de hacer algo, pero algo lo más factible, pues con hechos, no con palabras, no proyectos, sino dónde puedo realmente aportar algo. Y llegó a mi vida hace 8 años. Por una persona que quiero mucho, sonorense, que era presidente de la Red de Bancos de Alimentos de México. Vino a verme a Guadalajara y me pidió que tomara la presidencia del Banco de Alimentos porque en ese momento estaba pasando por tiempos difíciles. Y hace 7 años aproximadamente que me animé y le dije, por 6 meses creo que puedo hacer algo, pero tengo otras cosas. Y ahí estoy todavía, hace 7 años. Hace 7 años. Nada más ibas por 6 meses. Iba por 6 meses. Bueno. ¿Y cuál es la razón por la cual me he quedado en el Banco de Alimentos? Primero, porque el esfuerzo que haces hoy, ves su fruto mañana, pasado mañana, a la semana. El alimento que consigas hoy, lo estás entregando al siguiente día o en los siguientes días. O sea que tu esfuerzo se ve reflejado en resultados muy rápidos. Hay otros proyectos muy hermosos, pero que implica concientizar. Entonces yo ya, entrado en años, cuando me llegó esa oportunidad, la tomé
por esa razón me quedé en ella, la más importante. Y la segunda más importante fue porque la metodología que tiene el Banco de Alimentos y el Banco de Ropa y el Banco de Enseres Domésticos y el Banco de Medicamentos, todo lo que ha crecido alrededor del Banco de Alimentos, es que con la metodología que tenemos ahí, tenemos, si no la absoluta seguridad, mucha seguridad de que llega el alimento y el servicio a quien lo necesita. Porque hay muchas organizaciones oficiales y no oficiales que hacen un gran esfuerzo, pero que su falla es en la distribución, en la entrega a quien realmente lo necesita, ¿no? Tú ves muchos, no quiero abundar pero ves que el alimento o el vestido o la medicina la tienes, pero la entregas a un lugar donde ese lugar la entrega a otro lugar y en ese paso de manos puede haber muchas cosas, ¿no? Y hasta el sentido se pierde, porque si no sabes para qué era ni para... Sí, y no sabes a dónde llega. Entonces, ahí me di cuenta que sí llega a quien debe llegar. Claro. Y segundo, me gusta esa actividad porque es repetible. O sea, lo que haces aquí lo puedes llevar a otros lados, puedes establecer bancos de alimentos en otras ciudades y... Puedes compartir ese buen hacer. Eso se puede replicar. Okay. Y otra cosa muy importante que me he dado cuenta con estas actividades sociales es la obligación que tienes de rendir cuentas con absoluta transparencia y oportunidad, no cuando a ti se te antoje rendir cuentas, sino cuando es prudente rendirlas para lograr lo más importante que requieren estas actividades, credibilidad. O sea, si tú como institución, y por qué no decirlo también como persona, logras ofrecer credibilidad a los demás, de que la ayuda que estás dando va a un lugar seguro y a un lugar que está constantemente buscando mejorar y que está presentando información oportuna y certera de lo que hacen con el dinero o con los recursos que esa otra persona ha encontrado en esta institución, que es un buen canal para llegar a quienes lo necesitan. Cuando tú como empresa ves llegar agentes que te vienen a pedir porque tienen una organización o inclusive religiosas. Sí. Aquí ayudamos mucho a las religiosas. Sí. Y la iglesia para nosotros es un conducto formidable para llegar a mucha gente. Pero lo que logramos captar nosotros para entregar a esas gentes, en buena forma lo logramos captar por la confianza que generamos como institución. Exacto. Para hacerlo llegar a los otros. Si esos otros van directamente con la empresa, ya la empresa es mucho más consciente de lo que da y a quién lo da y cuánto da. Claro. Entonces hay que romper esas barreras, dijéramos, y si generas confianza es mucho más fácil que hagas bien y que crezcas y que generes más ayuda, porque eso es una cosa lleva a la otra. Ya se nos está acabando el tiempo. Si quisiera dos temas, ver. Uno de tu gran pasión y que eres presidente de Charros de Jalisco. Eso, ¿qué representa para ti? Digo, entiendo que esto lo hiciste posteriormente. Es, de hecho, algo relativamente reciente. Esto lo iniciamos hace 5 años. 5 años. Con el gobernador Alfaro. Sí. Para mí una gran persona, un buen gobernante. Sí. Que sabiendo de mi pasión por el béisbol y viendo... Supo llegar a la persona correcta. Y en ese momento, de alguna manera, estaba en riesgo el béisbol en Jalisco. Sí. La directiva en ese momento tenía problemas internos
y no iba por buen camino el béisbol profesional. Nos lo ofrecieron a nosotros como familia, lo tomamos en forma inmediata y entramos primero a la Liga Mexicana del Pacífico en invierno. El primer año, por suerte y por apoyo divino, yo creo, llegamos a ser campeones. Wow. El primer año tomamos posesión del equipo el 11 de octubre y el 12 de octubre empezaba la liga, un día después. Entonces no tuvimos tiempo de nada más que empezar a actuar. De empezar a jugar con el equipo que habíamos heredado, como estaba. Pero pues mira, hay ayuda divina, pero yo creo que no hay más, hay algo más que eso. Hay mucho, ¿no? Entrega y... pero quedamos campeones. Wow. Quedamos campeones, fuimos a la Serie del Caribe, a República Dominicana, nos fue muy bien. Llegamos a semifinales. Y llevamos 5 años en la Liga Mexicana del Pacífico. Este próximo año, ahora en octubre, iniciamos de nuevo la temporada de invierno. Es nuestro 5º año. En esos 5 años de la Liga Mexicana del Pacífico, en esos 4 años, porque este es el 5º, que no empieza todavía. En esos 4 fuimos 2 veces campeones. Bueno. O sea, no hay... Claro. Pero si te vas al fútbol y al béisbol, en 4 temporadas, ser campeón 2 veces es mucho. Es mucho. Es un gran resultado. Y lo hemos logrado. Hace 2 años ingresamos a la Liga Mexicana de Béisbol de verano. Compramos primero la franquicia de invierno y después compramos la franquicia de verano. Y muchas gentes, somos la única ciudad en el país que tiene los 2 equipos, en invierno y en verano. Ni Monterrey lo tiene, ni México lo tiene, ni ninguna otra ciudad. Somos los únicos en Guadalajara que... ¿Por qué lo hicimos? A veces me pregunto, bueno, pues es tanta la pasión. Ahí no tanto, ahí era necesario hacerlo porque es un solo estadio de béisbol en donde se juegan las 2. Sí, claro. Y quienes tenían la franquicia de verano no estaban haciendo el mismo esfuerzo por mejorar el estadio que hacíamos nosotros en invierno. Y no era justo que lo hiciéramos en invierno para que lo disfrutaran en verano, cuando en verano no teníamos nada que ver. Entonces nos pusimos de acuerdo con los dueños de la franquicia de verano, se las pudimos comprar y luego nos metimos a la liga profesional de softball femenil en primavera. Entonces tenemos 3 concesiones. Wow. Invierno, primavera y verano. 2 de béisbol y 1 de softball femenil. Con eso y con la concesión que nos dio el Congreso del Estado de Jalisco de disfrutar por 25 años, por los próximos 25 años, el uso del estadio, nos obliga, y lo hacemos con gusto, de hacer una inversión cuantiosa en mejorar el estadio, aunque no sea nuestro. Pero ya con 25 años por delante y la posibilidad de conseguir más años conforme el estadio se vea mejorado, la afición crezca. Claro. Y hemos sido realmente exitosos. En verano, nuestro primer año, el pasado, no pasamos ni siquiera playoffs. Ahora veamos la función social del deporte y la función social del béisbol. Sí. Hay una... por sí mismo el deporte pues es la gran opción del joven, del niño. De formación muy fuerte. De formación, de disciplina, de responsabilidad, de desviarlos de las actividades poco favorables para ellos. Entonces la función social del béisbol es increíble. Ahora, si tú vas a un juego de béisbol como los que tenemos, vas a encontrar que es una afición familiar. Tenemos nosotros ya 4 años, estamos en el 5º año. De veras, no hemos tenido un incidente en el estadio del cual nos podamos lamentar. 0 violencia, 0 pleitos, 0 confrontaciones. Se respira. Eso es mucho decir. Y quien ha ido lo puede constatar de que se respira un ambiente familiar, de disfrute, de alegría, de
Y cada vez tenemos mejor espectáculo de béisbol. Y cada vez la gente lo aprecia más. El béisbol es complejo. En llevarlo y en entenderlo. El deporte es no, muy no complejo, cualquiera, claro. muy complejo. Pero curiosamente cada vez más la afición lo entiende, lo sigue, lo aprecia, lo disfruta cuando el espectáculo es bueno y lo reclama cuando el espectáculo es malo. Entonces te obliga, y nosotros por naturaleza estamos obligados a cada año ser mejores, ¿no? Y lo estamos logrando. Oye, José Luis, yo no sé, ya para terminar, veo aquí una gran pasión tuya, que lo has declarado en muchos lugares y aquí lo estás haciendo, el béisbol. Pero hace rato también observé en lo que tú comentabas de Zahal que encontraste algo que te gusta. Y creo que de alguna manera este éxito está reflejado en la pasión por lo que haces. ¿Es correcto o no? Pues sí. Y más lo que hago ahorita, ¿no? Sí, claro. Yo ahorita, como decía hace poco, ahorita la vida me ha llevado, voy a cumplir 82 años en enero próximo. Y la vida analizándola, me ha dado a lo que yo llamo 3 pertenencias. Okay. Pertenezco a 3 cosas. Okay. En primer lugar, el Banco de Alimentos, con sus satélites, ropa, enseres domésticos, medicinas, capacitación, el premio a la generosidad que hacemos cada año. Claro. Y ya se va a establecer, y el Congreso tengo entendido que ya lo aprobó, el 8 de octubre de cada año como el Día de la Generosidad en Jalisco. A iniciativa de nosotros, del Banco de Alimentos. Okay. Y va a ser algo así como el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día de eso. Va a haber el Día de la Generosidad en Jalisco. Porque si algo caracteriza a los jaliscienses, y de veras lo digo de corazón, es su generosidad. Sobre todo cuando encuentra canales donde pueda manifestar su generosidad y ver los frutos de su generosidad. Entonces, las 3 pertenencias son eso que te mencioné, el Banco de Alimentos. La segunda son los Charros de Jalisco y todo el béisbol. Y la tercera pertenencia es, curiosamente, mi familia, pero en especial mis nietos. Tengo una preferencia muy grande por ellos y en el buen sentido, me preocupa y me ocupa su futuro. Entonces pertenezco a esas 3 actividades y eso, como dices tú, me acuesto y me levanto pensando en algo relacionado con esas 3 actividades y pues me mantiene... Y te llena de vida y de impulso, porque veo que a tus casi 82 años tu energía se contagia, es muy alta. Estuve hace 4 años, desde hace 6 años, he tenido enfermedades. Sí, recuerdo incluso en el COVID. En el COVID me pegó muy fuerte el COVID. Sí. Fueron 3 neumonías muy seguidas. Me debilité mucho. Estuve en varias ocasiones más para allá que para acá. Y logré salir. Y logré salir fortalecido, sobre todo en salud. Sí. Y logré salir fortalecido en entusiasmo. Es notorio. Para lograr, creo que si Dios me dio la oportunidad de permanecer aquí, en la misma medida me va a reclamar qué hice mientras con ese tiempo extra que te dio, ¿no? Que permanecí aquí, ¿no? Muy bien. Entonces eso es lo que me mantiene. José Luis, no tengo más que agradecerte la generosidad de esta entrevista, la generosidad de lo que nos estás compartiendo y de esos principios motores que te han llevado a donde estás. En este espacio, a la vez que muchas personas reconozco tu gran aportación, primero al ámbito empresarial en Jalisco y en México. Segundo, al tema del deporte, que es también una pasión. Y tercero, este tema de la generosidad. Y me parece que es ese compartir que le escuchaste a Cloutier, pues lo has puesto mucho en práctica.
Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Luis a Gerardo. todos por esta... Gracias, muchachos. que las enfadé un rato. Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte al canal de Tesselar en YouTube y Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Hasta la próxima.